Hola espectadores, les doy la bienvenida a mi canal EVE Educativo. En este video me gustaría hablarles sobre un tema que, si bien se quiso borrar de los libros de historia, Gabo convirtió en leyenda. Y sí, te hablo de la masacre de las bananeras. Antes de iniciar, recuerda suscribirte y dejar un like. Señoras y señores, dijo el capitán, con una voz lenta, baja, un poco cansada. Tienen 5 minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del plazo. Nadie se movió. Han pasado 5 minutos, dijo el capitán en el mismo tono. 1 minuto más y se hará fuego. José Arcadio II, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la mujer. Estos tipos son capaces de disparar, murmuró ella. José Arcadio II no tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán, haciéndoles eco con un grito a las palabras de la mujer. José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente, y por primera vez en su vida levantó la voz. Gritó: «Les regalamos el minuto que falta». Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo impacto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego, y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. Un asesinato masivo de más de 1000 obreros, según investigaciones y testimonios reales, a manos del Ejército Nacional Colombiano, un crimen de Estado. Esa madrugada del 6 de diciembre de 1928, en la plaza del ferrocarril en Ciénaga Magdalena. Una vez que el gobierno sindicó a los huelguistas de la zona bananera del Magdalena de conformar una cuadrilla de bandidos y malhechores. «Disparen primero y averigüen después», fueron las palabras del general Carlos Cortés Vargas. Después se paseaba entre los cadáveres con máscaras de gasa para no inhalar el olor a pólvora y sangre, mientras decía: «Aquí no ha pasado nada», y ordenaba a los soldados apilar los muertos como bananos para subirlos a un vagón de tren y arrojarlos al mar. La United Fruit Company surge de la alianza del empresario ferroviario Minor Keith, dueño de la empresa de ferrocarriles internacionales de Centroamérica, ya aventurado en la siembra del banano en terrenos de Centroamérica y el Caribe, y Andrew Preston, de la empresa Boston Fruit Company, especializado en el transporte marítimo a toda la costa norte de Estados Unidos, de manera que ambos sabían que la alianza creada en 1899 de la United Fruit Company tenía un futuro prometedor. Para comienzos del siglo XX, Colombia, con sus grandes riquezas naturales, frágil democracia y rudimentario desarrollo económico, generados por su reiterada conflictividad, se muestra como un lugar ideal para construir uno de los mayores enclaves bananeros del mundo. La empresa había llegado a la zona bananera del Magdalena, en un periodo donde la empresa orquestaba la producción, el transporte y la distribución de miles de millones de bananos, revolucionando los hábitos alimenticios y la cultura popular de los norteamericanos. Colombia se enfrentaba a una compañía tan grande que si el país se atrevía a hacer frente a este gigante, se arriesgaba a perder el comercio de la fruta a los mercados estadounidenses y de Gran Bretaña. Solo fue cuestión de tiempo para que la empresa consolidara el control de la producción colombiana. La fiebre del banano atrajo miles de trabajadores, especialmente de la zona del Magdalena y de diferentes regiones. Como resultado, la zona bananera creció rápidamente y la competencia por la tierra no se hizo esperar. Una vez la multinacional se asentó en la región, esta prácticamente decidía quiénes ocupaban cargos públicos, el manejo de los administradores, terratenientes locales, militares y entes gubernamentales eran manejados con sobornos. En resumen, si todos ellos estaban del lado de la multinacional, las condiciones de los obreros, trabajadores eran precarias, las condiciones laborales de mano de obra. No obstante, se utilizaba a los militares para cobrarle a los trabajadores un impuesto que consistía en un día laboral, y por si fuera poco, la empresa aprovechaba el transporte transoceánico para traer productos para comerciar, generando negocios con alimentos para los obreros.
de manera que la mayor parte del salario lo pagaban en vales para que los obreros consumieran en los negocios de la multinacional. Por otro lado, las jornadas se prolongaban 18 horas diarias o más sin descanso y los salarios oscilaban dependiendo de la cadena de intermediarios, pero en general se encontraban alrededor de $1 diario. Y es que estos obreros no podían ni quejarse del sistema, porque legalmente la compañía no tenía trabajadores vinculados a ella, dado que se valía de contratistas que se encargaban de contratar y hacer los despidos de los trabajadores, librando así a la empresa de cumplir con los requisitos legales y acatar la legislación laboral. La empresa tampoco contaba con hospitales, las condiciones higiénicas eran pésimas. No se contaba con viviendas, por lo que los obreros tenían que dormir en los andenes para cumplir las largas jornadas de trabajo. El panorama explotador en el que se desarrollaron las multinacionales en los países tercermundistas nos recuerda la frase de Lenin: el capitalismo crea su propio sepulturero, aunque para el caso de la masacre de las bananeras, el capitalismo creó su propio gran cementerio. Los hechos en cuestión causaron que estallara una gran huelga en noviembre de 1928 en toda la región bananera del Magdalena, con más de 25.000 trabajadores que se negaban a cortar la fruta hasta tanto las condiciones laborales y prestacionales no fueran mejoradas, entre otro pliego de peticiones, que por supuesto la empresa se negó a cumplir, alegando que los obreros no eran trabajadores suyos, sino del contratista, y que era éste quien tenía la obligación. El objetivo primordial de la huelga era que la compañía reconociera como suyo a los trabajadores, tal y como lo estipulaba la norma colombiana, pero la empresa se rehusaba a cumplir, pues con ello debía extender los beneficios que otorgaba la norma a los empleados de las plantaciones. Un poco antes de cumplir un mes de huelga, con los trabajadores negándose a aceptar los puntos por parte de los empresarios, sucedió lo inesperado. Cuando antes los medios nacionales reseñaban un panorama halagador sobre el conflicto, lo cierto es que la situación se complicó por la creencia anarquista sindicalista de algunos huelguistas y líderes de resolver sus problemas generando el colapso de las estructuras de opresión. Además, algunos consideraban cualquier acuerdo como traición, minando los esfuerzos de acordar conciliaciones. A la mañana siguiente de la masacre, el informe oficial reportó 13 muertos y 19 heridos, que más tarde murieron en el hospital. Tanto el gobierno actual como la prensa colombiana reportaron cifras irrisorias, encubriendo y minimizando el escándalo. Las consecuencias de este periodo oscuro marcó una época en la historia colombiana. La compañía disminuyó su poder e influencia en la región, desacreditó el gobierno de Miguel Abadía Méndez y forzó la renuncia de Ignacio Rengifo, ministro de Guerra. Condujo a la elección de Enrique Olaya Herrera, primer presidente liberal desde los años 1880. Notó un cambio en la mentalidad cultural y social de los colombianos. Como resultado, se apoyó el desarrollo de las cooperativas bananeras colombianas, en competencia con la compañía de fruta, y la construcción de una línea naviera para exportar café y banano. La huelga evidenció la incompetencia del gobierno y sus alianzas con la compañía. El manejo político que hizo el Estado a la información real de los hechos fue tan obvio que, utilizando mecanismos de presión, hizo que los medios de comunicación desinformaran la verdad. Lo cierto de todo esto es que las fuerzas del Estado, así fueran 8, 100 o más de 1000, acribillaron a trabajadores que lo único que querían eran ver mejoradas sus condiciones de vida. Todo a costa de satisfacer los intereses de una compañía multinacional americana, que con todo su control dentro de la estructura administrativa y aparato orgánico se convirtió en un Estado dentro del Estado. En 1966, la United Fruit Company se fue de Santa Marta, pero solo en el papel. Quemó sus archivos, vendió tierras y siguió controlando el negocio desde las sombras. Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó este video no olvides suscribirte y darle me gusta para más contenido. Hasta la próxima.